Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense. Cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos posteriores involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. Nació en 1960. Su madre tomaba antidepresivos y demás medicamentos en exceso durante su embarazo. Ella padecía de trastornos mentales, inclusive estuvo en un hospital psiquiátrico. Durante su matrimonio, sus padres discutían constante y agresivamente. Su padre era químico y su trabajo obligaba a la familia a trasladarse con frecuencia. Tras reiteradas mudanzas, en 1967 la familia compró una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir en canal a los peces y ver cómo morían. Con 10 años Dahmer caminaba en la carretera para buscar animales arrollados, los llevaba al patio y los abría para ver qué había dentro. Tenía en formol varios tipos de insectos. Dahmer comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque realizaba algunas actividades en el instituto como trabajar en el periódico y jugar al tenis. Era considerado por sus compañeros como alguien raro, extravagante y que tenía problemas con el alcohol. Antes de cumplir 18 años sus padres se divorciaron y su padre volvió a casarse meses después. Su padre y su nueva esposa lo convencieron para ir a la universidad y en el otoño boreal de 1978 ingresó en la Ohio State University, pero debido a sus problemas de alcohol la abandonó en el siguiente semestre. En 1979, su padre lo convenció para entrar al ejército, a raíz de lo cual fue enviado a Alemania, en donde permaneció pocos años hasta que fue dado de baja en 1981 por su alcoholismo. Después de vivir un tiempo en Florida, volvió a su casa en Ohio. El 25 de septiembre de 1978, a la edad de 18 años, se mudó a Milwaukee. Al día siguiente, le ofreció $50 a un chico laosiano de 13 años para posar para unas fotografías, pero al momento de acariciarlo el chico se asustó y salió corriendo. Los padres del chico lo denunciaron y el 30 de enero de 1979 Dahmer fue declarado culpable, pero solo estuvo en la cárcel 10 meses. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento. Otras 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Allis. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado, y al revisar la habitación, descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la recámara se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros lleno de ácido con 3 torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Aunque se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico, se encontró que Dahmer estaba legalmente cuerdo en su juicio. Fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Más tarde, Dahmer fue sentenciado a una 16ª cadena perpetua por un homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. Dahmer admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder.
Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos y los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su nevera y en su congelador, con la carne intacta, pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Finalmente, el 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin.